Sean muy bienvenidas y bienvenidos a iPlacex. Escucharán un nuevo podcast, realizado especialmente para ustedes. Hola, muy buen día. Bienvenidos a este podcast del mundo industrial aplicado al transporte subterráneo. En nombre de nuestro director de escuela, don Renato Vélez, le damos la bienvenida a este podcast. Hoy daremos un capítulo muy especial dedicado a lo que mucho nos apasiona, que es el transporte público en general, y específicamente al transporte subterráneo llamado comúnmente metro. Y tenemos un invitado de excelencia, que es Carlos Vivanco, jefe de operaciones de la línea 3 y 6 de la intermodal del Metro de Santiago, con el cual nos entregará herramientas, nos dará tips y también nos dirá cómo es la sensación de estar a cargo del sistema de transporte subterráneo. Así que bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Cristian. Gracias Un por estar placer. acá. De verdad que ha sido importante contar con tu presencia. Ahora, para echar de lleno, ¿qué te motivó a trabajar en un sistema que siempre está al límite en todo? Es verdad. Mira, yo creo que como muchos metrinos, así esa es nuestra jerga, entramos por el metro por un tiempo. Es algo bien loco. Es como una historia que se repite muchas veces. No, yo vengo por un par de años, termino mi carrera y luego emigro y me voy al sector privado. Bueno, y de eso ya han pasado casi 30 años. Esos 2 años se convierten en 10, en 15, en 20 y les pasa mucho a la gente que trabaja en el metro. Entonces, tú llegas porque tienes una imagen del metro, porque sabes que es un servicio, porque presta una labor, porque presta ayuda a la comunidad, pero luego te enamoras. Y yo digo que para trabajar en metro tienes que sentir un poco de pasión por lo que haces y tienes que también conectarte con el propósito de la empresa, que en el fondo acercar a las personas a vivir una mejor ciudad. Y cuando tú te das cuenta que eres parte de ese propósito, o nada, las cosas fluyen, uno se enamora. Sí, efectivamente, más que de repente cuando nosotros asumimos un desafío, más allá de ser un trabajo, pasa a ser una pasión y uno le pone todo el push necesario para que estas cosas funcionen. Así que, Exactamente. a base de esto mismo, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido durante estos 30 años que lleva en la compañía? Mira, yo no te podría decir que ha sido un solo desafío. Tal vez podríamos conversar de que han habido desafíos en la parte humana, personal y profesional. En lo profesional, yo te diría que las grandes eh, pruebas que uno tiene que enfrentar son las puestas en marcha de líneas nuevas. Son tremendos proyectos donde caen en tus manos una cantidad de recursos monetarios muy importantes. Los plazos son muy importantes y hay mucho estrés en ello, porque impacta no solamente a tu empresa, sino que impacta a una comunidad o a un sector de la comunidad que está esperando con ansias que lleguen las nuevas líneas, los nuevos alargues. Yo te diría que esos son momentos muy desafiantes de la carrera en la parte profesional. Y en la parte personal, te diría de que claramente el 18 de octubre fue una etapa compleja, difícil de enfrentar y que nos puso a prueba tanto humanamente como también profesionalmente, porque ¿cómo nos paramos? ¿Cómo nos rearmamos? Eh, y ese fue un desafío personal y también profesional muy importante. Claro, a base de eso mismo, ¿cómo se planifica o cómo se coordina? Porque claro, tú estás a cargo de la línea 6 y 3. ¿Cómo Sí, diariamente, cómo se hace la planificación para que todo funcione bien? ¿Cómo se hace, cómo se coordinan estas ambas líneas para que esto funcione diariamente a las 6 de la mañana que se abren las puertas de cada una de las estaciones?
Sí, mira, dar un contexto que las líneas 6 y 3 son un poquito unas líneas diferentes a las líneas tradicionales y más antiguas. Nosotros decimos de que hay una red que es automática, que son las líneas 6 y 3, porque no tienen conductores y los procesos son muy automatizados. Eh, y las líneas convencionales, que son las líneas más antiguas, la 1, la 2, la 5, la 4. Claro. Esas son las únicas que tienen conductor. Claro, esas tienen conductor y son tecnologías que vienen básicamente de los años 70, 80 y que nosotros tenemos en funcionamiento hoy día acá. Cuando los primeros carros eran mexicanos, ¿te acuerdas? Sí, claro, bueno, Nadie se acuerda de eso. llegué Los primeros carros eran mexicanos. el mexicano, efectivamente, Llegaron los franceses. el año 88, claro, exacto. Y Alstom, que era la empresa, la gran proveedora Claro. del metro en esos años. Bueno, y ¿cómo se planifica? Me preguntas. Todo parte con la estimación de demandas. ¿Cuánta demanda nosotros vamos a tener en estos sectores donde vamos a llegar? Y ahí no solamente es una planificación de parte de Metro, sino que también de algunos equipos especializados del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Entonces, parte primero coordinándose, eh, eh, teniendo estas retroalimentaciones por parte de la SECTRA, por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicación, y un equipo particular del metro que se llama Planificación y Control. Y ellos estiman demandas. Por lo tanto, en base a la población, en base a la cantidad de empresas que hay, en base a centros cívicos que puedan haber, y se generan programas de circulación de trenes que cumplen una determinada oferta y esa oferta es comprometida con el Ministerio de Transportes. Un proceso súper interesante, muy complejo y que muchas veces requiere de muchos ajustes sobre la marcha también. Claro. Las estimaciones, uno quisiera que siempre fueran precisas, pero no siempre, por distintos factores, Sí, pues, perfecto. pueden ir cambiando y uno tiene que ir flexibilizando. Ahora, a base de eso, de esa misma planificación, ¿cuáles son los indicadores operativos que obviamente para poder medir el desempeño o que esta planificación se hizo? ¿Cuáles son los indicadores que ustedes hablan en el sentido de, ¿sabéis qué? ¿Se puso operativo? No sé. Sí, y está muy relacionado con la ingeniería industrial, ¿no? Hay diversos KPI. Yo diría que los más interesantes que de cara a la oferta de transporte que nosotros entregamos es la frecuencia de trenes. La frecuencia de trenes es como, en palabras bien sencillas, es cuántos trenes pasan en un determinado horario por un punto específico. Y esos puntos específicos son, obviamente, los puntos más cargados de cada línea. Que O son las sea, intermodales, por eso, ¿no? no, O fíjate, ¿no? no, en cada, uno podría pensar que son las intermodales. A veces son las terminales de cada línea, son puntos de mucho ingreso de pasajeros, pero no necesariamente se cumple esa regla de que sea el punto más cargado de una línea. Muchas veces se da de que, por ejemplo, líneas que vienen desde sectores más externos de la ciudad, fuera del casco histórico, llegan a sus puntos más cargados en partes más centrales o en combinaciones con otras líneas. Y eso depende mucho de los polos industriales que tenga la ciudad y depende mucho también si es un día laboral o es un día, Fin de semana. un fin de semana. Claro. Te cambia mucho, mucho el aspecto. Claro, y ahí, bueno, y ahí un poco se ve, porque el tema de la frecuencia, lo que tú decías, efectivamente, la frecuencia el fin de semana es mucho más lenta por la planificación que tú estás comentando. Exactamente. Ahora, Sí. volviendo, o sea, pensando un poco que estamos en 2025 y que está muy en boca de todo la famosa inteligencia artificial, que todo el mundo habla de inteligencia artificial, que para el común de las personas siempre se habla del chat GPT y cosas así, pero al Sí. final hemos tenido hartos webinars donde la inteligencia artificial se ocupa de forma industrial.
¿aquí hay alguna aplicación o de qué forma la inteligencia artificial llega a estos líneas que son más robotizadas, en cambio, en contraste con respecto a la línea 1 o la línea 2, que todavía siguen siendo la línea del año 70, como, con algunas actualizaciones, pero cómo la inteligencia artificial en estas nuevas líneas que son ya robotizadas ha implementado o ha llegado? Está recién penetrando, diría yo, en algunos procesos que están facilitando la labor diaria de nuestros equipos que están en terreno, a través de diversas aplicaciones que tú puedes ir cargando en los celulares y que te permiten llevar el control de una serie de procesos y de servicios que van de cara a nuestros clientes. Por ejemplo, atenciones a, a usuarios que tienen necesidades especiales, atenciones médicas, la seguridad del metro. Y no estoy hablando de la seguridad de tipo industrial, sino que estoy hablando de la seguridad de cara a la prevención de delitos, ¿sí? Claro. O incivilidades. También está trabajando mucho con la inteligencia artificial porque permite modelar algunos comportamientos y de esa manera tú te puedes adelantar a, a determinadas situaciones y tomar las medidas necesarias o movilizar recursos necesarios para responder de una mejor manera a nuestros clientes. Claro, y otras cosas de seguridad que efectivamente cuando uno toma el transporte público, en general uno se siente más seguro en el metro que que en una micro, que en un taxi, en alguna cosa así, porque efectivamente uno ve mon- un montón de personas trabajando para que esto funcione bien. Y aquí va la siguiente pregunta y tiene mucha lógica con respecto a eso. ¿Cómo es el proceso de la lógica de los proveedores que tiene Metro? Porque al final uno ve gente, personal de aseo, seguridad, transporte. ¿Cómo se coordina todo esto para que funcione bien? Sobre todo con los proveedores, que al final me imagino que como en la tendencia mundial trabajan con proveedores, mucho proveedor externo. Así es, así es. Fíjate que es un aspecto muy interesante el que preguntas porque podríamos también dividirlo en una serie de procesos logísticos. La adquisición de bienes y servicios que son muy específicos para el transporte urbano y particularmente para los metros. Hay pocos proveedores en general que son grandes empresas. Estoy hablando de proveedores como Alstom, estoy hablando de proveedores como Thales, Hitachi, eh, CAF y otras grandes empresas que generalmente están concentradas en Europa y algunas en Asia. Y ahí tenemos un departamento especializado que trabaja con estos grandes proveedores y que hace las negociaciones con ellos. Eso está todo centralizado. Por otro lado, está la relación que tú bien nombras con los proveedores más nacionales. Eh, la logística ahí también requiere una em, visión distinta, herramientas diferentes, porque está desde la contratación de servicios y tercerizar servicios, como por ejemplo el aseo, las cajas, en la mantención de los ascensores, Claro. de de las escaleras mecánicas. Eh, y se mezcla ahí una parte interesante, porque no solamente requieres tú sentarte a conversar con esos proveedores de las platas. Eso es una parte que es muy importante y hay que Y es cuidarla, vital, obviamente. evidentemente. Pero también requiere tu contraparte técnica. No se puede sentar cualquier persona a conversar de los ascensores o de cómo mantenerlo o de los repuestos que necesitas adquirir eh, si no tienes el conocimiento de lo que se está hablando. Entonces, siempre se conforman equipos multidisciplinarios en esto. Especialistas, especialistas en finanzas, especialistas en la parte mecánica, en mantenimiento, que es muy importante. Y toda esta logística también funciona de noche, me imagino. Y es como, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo que es Santiago Centro
es un mundo de día y en la noche empiezan los proveedores a hacer un montón de gestiones, las reparaciones de la oficina, la mantención de ciertos equipos. Llega otro mundo de gente al centro. Me imagino que en el metro es lo mismo. Es lo mismo, es la misma historia. Uno piensa de que el metro trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y se acaba y nos vamos todos para la casa. No, el metro trabaja 24 horas los 7 días de la semana, incluso los 18 de septiembre, incluso los años nuevos. Claro. Claro, de cara al cliente uno tiene un horario establecido y ciertos días de trabajo, pero de cara a la preparación de las operaciones y el mantenimiento para que toda esta logística funcione es 24/7. Todas las mantenciones y toda la fiabilidad y la confiabilidad y las pruebas de los equipos se realizan de noche. Tú no puedes hacer una serie de pruebas y de mantenimiento con nuestros clientes a bordo de los trenes o en los ascensores o en nuestras estaciones. No, sí, es un tema. Ahora, Exacto. y eso, ¿cómo la sustentabilidad? Porque claro, la sustentabilidad es para los que somos industriales, es un tema que viene hace muchos años, pero para la gente, ¿cómo ellos pueden ver la sustentabilidad o qué rol tiene la sustentabilidad en el transporte público subterráneo en este caso? El metro se ha fijado como uno de sus objetivos ser sustentable en muchos aspectos. En la parte financiera, ¿cómo decir, este año estamos cumpliendo 50 años de operaciones y ya estamos preparando los próximos 50 años? ¿Cómo vamos a sostenernos como empresa? ¿Cómo nos vamos a adaptar a los cambios para estos próximos 50 años? Una parte importante de eso es cómo somos financieramente sustentables, ¿no? Claro. Pero también hay una parte muy importante de la sustentabilidad hoy día, que es cómo nosotros aportamos al medio ambiente, cómo nosotros aportamos a mejorar la vida de las personas de Santiago, y en base a eso nosotros hemos hecho una serie de cambios de cómo de dónde está llegando nuestra energía eléctrica, de dónde están llegando nuestros insumos. Y así te puedo comentar de que hoy día más del 60% del consumo energético que tiene el Metro de Santiago, que es un gran consumidor de energía eléctrica, ¿cierto? Sí, creo que si no es el más grande de la región metropolitana, es el segundo más grande de la región metropolitana. La matriz energética que tiene, un 60% viene de plantas fotovoltaicas que están aquí al norte de Santiago. Y a diferencia de lo que uno podría pensar, Claro. de que se está proveyendo de otras, de hidroeléctrica Bien, o de plantas de otra índole. No, ¿no? es fotovoltaico. Ahora, como para ir cerrando, ¿qué consejo le daría a las personas que estudian en el área industrial? Como tú bien sabes, nosotros tenemos nuestras carreras, son técnico ingeniero industrial y próximo año estaremos lanzando la carrera de mantenimiento industrial. ¿Qué consejos tú, como con una experiencia de 30 años en un sistema tan estresado y que tiene que tener una continuidad operacional día a día, no hay descanso? ¿Qué consejo le daría a nuestros alumnos cuando ya empiecen a ejercer sus profesiones en el mundo laboral? El primer consejo que les daría, que bueno que están estudiando, que sigan estudiando y que partan por técnico. Yo también hice mi carrera técnica al principio y luego fui en la medida que la misma empresa me daba las posibilidades y yo mismo veía que para seguir creciendo, para seguir tomando nuevas responsabilidades, tú necesitas tener más conocimientos y mayores herramientas. Lo vayas haciendo. La educación siempre es una inversión y tarde o temprano, y más temprano que tarde, tiene sus frutos. Yo les diría, sobre todo a los técnicos, que bueno, sigan adelante, tengan esas ganas de seguir, esas ganas de seguir perfeccionándose. Y a los industriales en particular, que la carrera industrial es maravillosa porque ve de todo. No deje nunca de lado la parte humana. Esas famosas habilidades blandas
no son tan blandas, son muy necesarias y son tan importantes como las partes absolutamente técnicas o como la parte del conocimiento que te brindan las matemáticas, que te brindan la estadística, etcétera. La electricidad. También desarrollar la parte relacional es muy, muy importante y por favor, no lo dejen de trabajar. Ya, Carlos, gracias por este podcast. La verdad que para nosotros es súper importante contar con profesionales de esta altura para poder conversar y antes de finalizar este capítulo les contamos que en la descripción del episodio encontrará una breve encuesta, lo cual los invitamos a contestar y como siempre también los invitamos a seguir nuestras redes sociales oficiales de nuestra institución y los esperamos en un próximo capítulo de los podcasts de nuestra institución IPLASEX. Hasta luego.